En lo profundo de la selva amazónica peruana, donde la vegetación se vuelve tan densa que el sol apenas toca el suelo, donde los ríos serpentean como venas vivas y los sonidos nocturnos parecen susurros de otra dimensión, existe una leyenda que ha sobrevivido generación tras generación. Un relato que no solo infunde miedo, sino también respeto, porque en la selva todo tiene un espíritu y no todos esos espíritus son benevolentes. Ese ente del que hablamos no tiene rostro fijo, no deja huellas claras y no mata con sus manos, mata con el terror. Se le conoce como el Tunche, y si lo escuchas silbar, ya es demasiado tarde. Hoy viajaremos por los caminos ocultos del Amazonas, a través de testimonios, mitos y encuentros que aún hielan la sangre de quienes se atreven a contarlos. Este es el relato del Tunche, el espectro más temido del Perú profundo. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete a este canal y activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que suba un nuevo video. Las raíces del Tunche se hunden en las creencias de los pueblos originarios de la Amazonía peruana, los Shipibos, los Ashanincas, los Aguarunas y otros grupos que han convivido con la selva desde tiempos inmemoriales. Para ellos, la selva no es solo un entorno natural, es un mundo espiritual donde cada árbol, cada río y cada animal tiene un alma. El Tunche, según la tradición oral, es un espíritu errante, una entidad condenada a vagar eternamente. Algunas versiones dicen que fue un gran chamán que usó su poder para el mal. Otras afirman que fue un asesino que mató a inocentes en vida y fue castigado por los dioses de la selva. Lo cierto es que su esencia está ligada a la muerte, el pecado y la venganza. Su nombre proviene de la palabra quechua, tuncha, que significa espíritu maligno o alma en pena. Pero a diferencia de otras apariciones fantasmales, el Tunche no se manifiesta visualmente de forma inmediata. Su llegada es anunciada por un silbido escalofriante, un sonido suave, casi infantil, que parece venir de todas direcciones. Lo aterrador es que, cuanto más cerca lo escuches, más lejos está. Y cuando el silbido parece lejano, en realidad ya lo tienes detrás. El Tunche no tiene una forma fija, a veces aparece como una sombra en medio de la maleza, en otras ocasiones toma la figura de un animal, un anciano o incluso alguien conocido por la víctima. Es capaz de imitar voces humanas y sonidos de la naturaleza. Su habilidad para confundir es su mejor arma. Hay quienes aseguran haberlo visto como un anciano de rostro arrugado, con una túnica blanca y ojos sin pupilas. Otros lo describen como una figura cubierta de hojas secas que se desplaza sin tocar el suelo. En algunos relatos más modernos, se le presenta como una figura delgada, casi esquelética, con una risa chillona y ojos incandescentes. Lo que sí parece constante en todos los testimonios es el mismo patrón. Aparece en la noche, cuando la víctima está sola, vulnerable o se ha adentrado en zonas prohibidas de la selva, y siempre, sin excepción, comienza con un silbido. A lo largo de los años, decenas de testigos han afirmado haber tenido encuentros con el Tunche. Uno de los relatos más conocidos ocurrió en 1997 en Iquitos. Una enfermera del hospital regional aseguró haber visto a una figura extraña en el pasillo del pabellón psiquiátrico. Al acercarse, escuchó un silbido agudo, justo antes de desmayarse. Al despertar, le dijeron que había estado inconsciente por más de 6 horas. Lo más inquietante es que, según los guardias del hospital, las cámaras de seguridad dejaron de funcionar durante ese periodo. Historias como esta
se repiten, desde trabajadores de campos petroleros hasta turistas extranjeros que juran haber sentido su presencia. No hay pruebas físicas, pero sí un patrón, el terror absoluto y el silbido. En la Amazonía hay reglas no escritas para sobrevivir, y una de las más repetidas es esta: nunca silbes en la noche, porque al hacerlo invocas a El Tunche. Según los chamanes y ancianos de las comunidades, el silbido es la manera en que esta entidad se orienta, es su eco, su radar. Cuando alguien silba, el Tunche lo interpreta como una provocación, una invitación o un desafío. El código del Tunche no se limita a eso. Hay otros signos que pueden atraerlo: entrar en la selva sin permiso, profanar un árbol sagrado, matar sin necesidad o burlarse de los espíritus de la selva. Para los pueblos amazónicos, estas no son supersticiones, sino normas de convivencia con el mundo invisible. Los curanderos tienen rituales específicos para proteger a quienes han sido marcados por el Tunche. Usan ayahuasca, tabaco negro y cantos ancestrales para intentar cerrar el vínculo entre el espíritu y la víctima, pero no siempre funciona. Una vez que escuchas el silbido del Tunche, dicen, tu alma ya no te pertenece del todo. Más allá del terror, el Tunche tiene un simbolismo profundo. Representa la culpa, el castigo y el desequilibrio con la naturaleza. Es la respuesta espiritual al daño que el ser humano causa en la selva. Algunos antropólogos creen que la leyenda del Tunche surgió como una forma de mantener el orden en las comunidades, un modo de enseñar el respeto por el bosque, por la vida y por los espíritus que lo habitan, en un lugar donde perderse puede significar la muerte. El miedo se convierte en una herramienta de supervivencia. El Tunche es, en cierto sentido, el reflejo de nuestra propia conciencia. Castiga a quienes se desvían del camino, a los que transgreden lo sagrado. Es el guardián sombrío de la selva. Sin embargo, hay quienes sostienen que no todos los encuentros con el Tunche son mortales. Algunos relatos indican que, si se le muestra respeto, puede dejar pasar, incluso proteger, pero solo si no se le teme, porque como dicen en la selva, el Tunche se alimenta del miedo, no del cuerpo. Hay quienes, al escuchar ese sonido, corren, otros rezan, algunos se quedan quietos, sin moverse, esperando que pase, pero lo que nadie hace es silbar de vuelta, porque el Tunche interpreta eso como una invitación. Los antiguos dicen que el Tunche no busca venganza por placer, busca equilibrio. Cuando algo se rompe en la armonía del mundo, él aparece. No es solo un castigo, es un recordatorio. En la selva no mandamos los humanos. Quizá por eso, hasta el día de hoy, muchos habitantes de las zonas rurales amazónicas siguen dejando ofrendas en el bosque: hojas de coca, aguardiente, tabaco, pequeños gestos de respeto, para que el Tunche siga su camino y no entre en sus casas. ¿Es real el Tunche? Esa pregunta tiene tantas respuestas como personas que han caminado solas por la selva y han sentido que no estaban solas. Quizá sea una proyección del miedo colectivo, quizá una manifestación sobrenatural, o quizá, simplemente, un espíritu que cuida lo que nosotros hemos olvidado respetar. Lo cierto es que quienes lo han escuchado nunca lo olvidan. ¿Y tú? Si alguna vez caminas por la Amazonía peruana y en medio del silencio escuchas un silbido agudo que no proviene de ningún lado, no respondas, no mires atrás y sobre todo, no silbes, porque puede ser el Tunche, y si lo es, ya es demasiado tarde. Espero que este video haya sido de tu agrado y muchas gracias por tu preferencia. Nos vemos en una siguiente emisión de Sucesos Icónicos.